Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos I de España, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, nació en Gante, actual Bélgica, el 24 de febrero de 1500 y fue uno de los monarcas más poderosos de la historia europea. Orígenes y herencia. Hijo de Felipe el Hermoso, de la Casa de Habsburgo, y Juana I de Castilla, apodada la Loca. Carlos heredó un vasto imperio por circunstancias dinásticas. Su abuelo paterno era Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio, mientras que sus abuelos maternos eran los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Tras una serie de fallecimientos en la familia, la muerte de su padre en 1506, la incapacitación de su madre por supuesta locura y la muerte de su abuelo Fernando en 1516, Carlos se convirtió en rey de los reinos hispánicos con apenas 16 años. 3 años después, en 1519, tras la muerte de su abuelo Maximiliano, fue elegido emperador del Sacro Imperio, un imperio donde nunca se ponía el sol. Carlos I gobernó los reinos hispánicos, Castilla, Aragón, Navarra y sus territorios en América y el Mediterráneo. Los territorios de la Casa de Habsburgo, Austria, Tirol, etc. Los Países Bajos y el Franco Condado, heredados de su padre. El Sacro Imperio Romano Germánico. Los territorios italianos, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Milán. De él se dijo que gobernaba un imperio donde nunca se ponía el sol, pues sus dominios se extendían por Europa, América, el norte de África y Asia. Grandes desafíos. Su reinado estuvo marcado por importantes conflictos. Guerra contra Francia. Mantuvo enfrentamientos constantes con Francisco I por la hegemonía en Europa y el control de territorios italianos. Amenaza otomana. Luchó contra el Imperio Otomano de Solimán el Magnífico, que amenazaba desde el Mediterráneo y Europa Oriental. Reforma protestante. Enfrentó el cisma religioso iniciado por Martín Lutero, que dividió la cristiandad europea. Revueltas internas. Al inicio de su reinado tuvo que sofocar la rebelión de las comunidades en Castilla, 1520-1522, y las Germanías en Valencia. Logros y política. A pesar de defender la unidad de la fe católica, Carlos I practicó una política pragmática. Intentó resolver la división religiosa mediante el diálogo, como en la Dieta de Worms, 1521, y apoyó la convocatoria del Concilio de Trento. En América, durante su reinado, se produjo la conquista de los grandes imperios azteca e inca y empezó la organización administrativa de los nuevos territorios. Dictó leyes para la protección de los indígenas, como las leyes nuevas de 1542. Abdicación y final. Agotado por las guerras y enfermo de gota, Carlos abdicó entre 1555 y 1556, dividiendo su imperio. A su hijo Felipe II le entregó España, los territorios italianos, los Países Bajos y las posesiones americanas. A su hermano Fernando, primero le cedió el título imperial y los territorios austríacos. Tras su abdicación, se retiró al monasterio de Yuste, Extremadura, donde murió el 21 de septiembre de 1558. Legado. Carlos I combinó la tradición borgoñona flamenca de su padre con la hispánica de su madre. Aunque su visión imperial resultó finalmente imposible de mantener por su extensión y diversidad, su figura representa el apogeo del poder de la Casa de Habsburgo y el momento histórico en que España se convirtió en la principal potencia europea.